Hola, buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestro café con 2 cucharaditas de ciencia. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, por seguirnos en el Facebook o en Twitter. Estamos haciendo la transmisión desde nuestras 2 redes sociales y les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. La charla del día de hoy es ¿cuántos arácnidos viven en tu casa y por qué no pagan renta? Y les voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy que nos acompaña. Ella, aquí está Griselda Montiel acompañándonos, a quien le agradecemos que nos esté acompañando en esta tarde, bueno, tarde-noche ya. Ujú. Y bueno, sin demorarnos demasiado, porque ya empezamos un poquito tarde ahorita por problemas técnicos con la conexión a Internet, lo primero que voy a hacer es presentar a Griselda. Griselda actualmente trabaja en el Departamento de Zoología del Instituto de Biología de la UNAM. Es la encargada de la Colección Nacional de Ácaros y Arácnidos. Realiza la colecta, curación y catalogación del material acarológico y arácnido y es licenciada en Biología por el Instituto Politécnico Nacional y es maestra en Ciencias por la UNAM. Entonces, muchas gracias, Griselda, por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy agradecidos que nos acompañes y bueno, sin más preámbulos, si quieres irnos compartiendo tu pantalla para poder iniciar tu presentación. Les recordamos que este es un café científicos que regularmente hacemos presencialmente, pero en esta ocasión lo estamos haciendo vía Zoom por la COVID. Y les invitamos al final, vamos a compartirles otras charlas que vamos a estar realizando también en línea. Y sin más preámbulo, ahora sí vamos a escuchar a Griselda. Vamos a compartir su presentación. Si quieres ponerle en full, bueno, eh, pantalla Compartir. completa para que se vea completa la pantalla. Ujú. Igual, les recuerdo que si tienen alguna duda, nos las vayan comentando en el chat para que se las podamos hacer a Griselda al final de la charla y que nos ayude a responderlas. Entonces, ustedes nos hacen las preguntas, se las vamos a ir pasando al final a Griselda. Pues muchas gracias, Griselda, y ahora sí, el, el público en Facebook y Twitter es todo tuyo. Bueno, pues buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Nada más quiero aclarar un punto. No soy la encargada, soy la técnica de ambas colecciones. Soy acaróloga y bueno, llevo trabajando ahí bastante tiempo en ambas colecciones, aunque mi línea principal de investigación son los ácaros. Y también pues agradezco la invitación. Justamente es un tema que recurrente en nuestras colecciones, que nos visita gente interesada en saber qué arañas hay en sus casas y también cuando hacemos alguna visita en algún evento de divulgación científica. Entonces vamos a iniciar. Bueno, todos sabemos que en México hay una gran diversidad de animales y esa biodiversidad que existe pues en realidad es una red de vida de la cual nosotros formamos parte y de la que también depende enteramente de nuestro bienestar y nuestra supervivencia. En esta ocasión, sobre la diversidad, vamos a hablar de un grupo de animales que se ve un poco reflejado toda esa diversidad presente en nuestras casas, incluso fuera de nuestras casas. Con esta imagen que les presento aquí, la biomasa, el tamaño, representa un poco de la diversidad que hay. Entonces, por supuesto, verán aquí que los insectos son a los organismos más diversos, que se conocen más de 1 millón de especies. Y luego por aquí abajo tenemos a un ácaro. Entonces, lo cual no quiere decir que uno del segundo grupo más diverso que podemos encontrar pues son los arácnidos y vean que la diferencia tan significativa que puede haber con los vertebrados. Por acá está un elefante, por acá están los anfibios, los reptiles, los moluscos, por ejemplo, que pareciera que no es tan diverso, pues resulta que sí, ¿no? Eh, y bueno, sabemos que hay muchas especies que pueden estar en nuestras casas, pero tenemos que hablar antes de empezar de mencionarles los diferentes grupos, qué es la urbanización. La urbanización es la pérdida y fragmentación de los hábitats, lo cual lleva a que nosotros estamos adicionando una infraestructura haciendo una modificación de la vegetación nativa, del suelo, por ejemplo, construcciones de casas. Sin embargo, a pesar de que la mancha urbana, por ejemplo, de la ciudad
de México ha crecido monumentalmente en los últimos años, pues todavía puede retener por ahí unas áreas verdes considerables, como aquí tenemos la vista del Chapultepec, pero hay jardines, hay parques a lo largo de toda, distribuidos a lo largo de toda la ciudad. También nosotros proporcionamos muchos nutrientes a pesar de que está tan urbanizado. Aquí muestro, bueno, algunos restos de basura, pero hay mucha materia orgánica que puede estar en nuestros ambientes, y eso está favoreciendo a que lleguen muchos invertebrados y ocupen esas áreas urbanas. Después también tenemos una como control artificial de varios factores abióticos, como es el agua, la temperatura, y todos estos factores en conjunto hacen unos sitios ideales para que lleguen a nuestras casas un montón de bichitos, como es el caso de las cucarachas y otros más que veremos más adelante. Normalmente cuando uno estudia, un biólogo que quiere estudiar animales, pues siempre piensa en irse a la selva, a los bosques, y tener esas aventuras que pasan en muchas de los canales de televisión, ¿no? Sin embargo, en los últimos años se ha visto que, bueno, no necesitas irte a esos lugares, porque pues también el presupuesto para hacer este tipo de investigaciones hay que conseguirlo. Que las casas ofrecen unos sitios ideales para empezar a hacer estudio de la diversidad. Ya se conocen varios trabajos en otros países, por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Brasil, y este último que les presento fue realizado en el 2016 en varias casas de Estados Unidos, y ellos encontraron un montón de artrópodos, es lo que les presento aquí, y encontraron que los más comunes en nuestras casas pues pueden ser los dípteros, le siguen las arañas, después varios grupos de insectos que conocemos, por ejemplo escarabajos, chinches, las famosas cucarachas, unos más pequeños que no es tan común que la gente los conozca, como son colémbolos, los pescaditos de plata, en algunos lugares donde hay mucha humedad pueden meterse los milpiés, los grillos o algunos chapulines, y por acá tenemos otro grupo de arácnidos que son los ácaros. Normalmente en los estudios se enfocan para estudiar la fauna de casas o de zonas urbanas, pues eliges un grupo de estudio porque es complicado poder identificar cada uno de estos grupos. De hecho, como son tan diversos, pues hay especialistas en dípteros, especialistas en arañas, especialistas en ácaros, entonces es complicado tratar de recopilar la información de todos los grupos. Sin embargo, pues este es uno de los más recientes que lograron estudiar todos estos grupos. En el caso particular de arácnidos, primero les voy a hacer para aterrizarlos un poquito. Todo el mundo cuando llamo arácnidos, pues conoce perfectamente o asocia esta palabra a las arañas, a los alacranes, que son unos de los más grandes y que la gente normalmente siempre sabe que existen, ¿no? Tal vez ha oído hablar de los ácaros del polvo por medios visuales, por ejemplo en la televisión, radio, periódicos. Sin embargo, vean aquí todos los grupos que puedan estar presentes y que conforman la clase arácnida. Muchos de ellos de pequeño tamaño, que a lo mejor muchos ni siquiera han tenido un encuentro cercano con ellos. Afortunadamente México es uno de los países en los cuales tenemos todos los grupos de arácnidos. Este privilegio lo comparten solamente unos países como Colombia, Brasil, Estados Unidos. Alrededor de 5.920 especies se conocen de arácnidos para México. Hay grupos que son difíciles de saber exactamente el número de especies porque son muy diversos, y entonces necesitamos a alguien que se dedique todo el tiempo a recopilar toda la información disponible y registros sobre estos, como es el caso de las arañas y de las garrapatas. En cuanto a la Ciudad de México, que es principalmente de lo que yo les voy a hablar, pues solamente de estos grupos tenemos 7 órdenes presentes en la Ciudad de México. Mucha gente, cuando tú les empiezas a hablar de arácnidos, lo primero que hace es hacer una mueca de susto, les da pánico, otros pues les gusta,
pero normalmente esta relación arácnidos-hombres siempre ha existido. Desde nuestros antepasados ya muchos de ellos se utilizaban como elementos simbólicos. Por ejemplo, aquí les muestro algunas recopilaciones que se han hecho que los hacían de los escorpiones, que lo estaban asociados al inframundo, y en el caso de las arañas, que simbolizaba la fuerza. Sin embargo, pues el resto de la gente que no trabaja con arácnidos, porque conocemos biólogos que no soportan a los arácnidos, toda esta información que puede aparecer en medios como el internet, la televisión, periódicos, revistas, pues en ocasiones puede infundir miedos, y entonces tiene pánico la gente de salir de sus casas porque se puede topar con una arañita como estas, tiene sueños y no puede dormir porque se imagina arañas de gran tamaño. Vean la expresión de estos niños al ver a algunos alacranes, y bueno, pues todo el mundo sabe, o se ha hecho difusión de que pues nosotros podemos dormir con un montón de ácaros y que están en nuestros colchones y en nuestras almohadas. Cuando uno es biólogo y está interesado en este grupo, que es fascinante porque los podemos encontrar, la mayoría son terrestres, solamente ácaros tenemos especies acuáticas, tanto marinas como dulceacuícolas. Entonces es bien interesante salir al campo, irlos a buscar a selvas, a bosques, a ríos, incluso a mares. Pues es bien padre ir al campo, irte a ensuciar, que te piquen los moscos, pero pues ¿por qué no hacerlo en zonas urbanas? Y entonces uno de los grupos que ha llamado la atención para estudiarlos en zonas urbanas son las arañas. Por supuesto, las arañas siempre son las más carismáticas, es la que atrae más al público. Y entonces pues las viviendas te ofrecen un lugar de estudio fenomenal, ¿no? No es reciente, ya se tienen varios estudios registrados. Voy a empezar por los otros estados. Que en realidad se han registrado la diversidad en casas en 9 estados de México. El primero, bueno, en 1998 en Baja California, en Jalisco, en el Estado de México. En el caso de Tamaulipas inventariaron las arañas de importancia médica en Ciudad Victoria, en Guerrero, en Yucatán. En el caso de Michoacán, pues además de las arañas también se han estudiado los alacranes. En Chiapas se han visto algunas especies que están adaptadas para vivir en los medios urbanos, y en el caso de México pues tiene una historia mucho más larga, ¿no? Tenemos desde 1985 que en el Instituto de Biología la doctora Tila María Pérez motivó a varios alumnos a hacer un trabajo de campo. Y entonces todos los alumnos, sus casas eran cautivas, traían todo lo que encontraban, todos los artrópodos los fueron registrando en bitácoras, y ese material está depositado en nuestra colección. Estas colectas fueron un curso de 2 semestres. Después llegó gente interesada en nuestras arañas saltarinas y también y vio que eran muy comunes en casas, empezó a hacer una recopilación. Y quizá el trabajo más extenso que se realizó en el 2004 fue por el doctor César Durán Barrón, que él sí completamente decidió estudiar las arañas en casas. Fue difícil porque obviamente no toda la gente te iba a dejar que entraras a tus casas y buscaras arañas, entonces utilizó a muchos compañeros de laboratorio, a gente del instituto. Sus casas fueron las cautivas para hacer el estudio. También es imposible hacerlo en toda la Ciudad de México, porque imagínense la cantidad de trabajo y estar en toda la mancha urbana. De hecho, por ahí uno de los organizadores, Carlos, intentó tratar de buscar loxoceles o araña violinista en Coyoacán, porque nos estaban llegando muchísimas y no lo dejaron colectar, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente por toda la situación que hay en nuestro país en general, ¿no? Se han hecho varios trabajos y hasta el 2015 también se hizo un estudio sobre los ácaros presentes en los colchones en casas de la Ciudad de México. Aunque la mancha urbana está prácticamente ocupando toda la Ciudad de México, todavía tenemos zonas muy interesantes
donde hay restos de, por ejemplo, en la parte de color verde podemos encontrar bosques y cañadas. En todas estas zonas de color café puede haber un montón de parques y jardines. Por ejemplo, tenemos aquí el Chapultepec, Aragón. Hay serranías, toda esta zona de Xochimilco, tenemos los humedales en Xochimilco y Tláhuac, y hay varias sierras interesantes, por ejemplo, la Sierra de Santa Catarina y la Sierra de Guadalupe, ¿no? En algunos sitios, sobre todo en esta zona de por acá, todavía podemos encontrar restos de bosque mesófilo de montaña, bosque de pino encino, matorral xerófilo, vegetación acuática y subacuática. Se han registrado de la Ciudad de México alrededor de 4,000 especies de invertebrados. Este libro que ven aquí se hizo una recopilación que salió publicada en el 2016 sobre muchos, no solamente invertebrados, sino vertebrados que están presentes en la ciudad. Y específicamente en la parte de arácnidos, pues nosotros también vamos a cabo una recopilación de todos los órdenes de arácnidos presentes en la Ciudad de México, y encontramos aproximadamente 417 especies. Todo el mundo actualmente, pues todo esto, plataformas que hay en internet, pues hay un proyecto muy grande de la Conavio que es naturalista, donde invita a toda la gente, público en general, a colaborar con registros fotográficos, y tú das, pues en mi casa encontré una araña, sacas la foto, la subes, y hay especialistas que identifican. Hay el proyecto en específico para la Ciudad de México. Inició en el 2014. A la actualidad hay 167 especies registradas y de 4 órdenes. Pero lo importante es que vean cómo ha cambiado los registros en tan solo un año. Este es el mapita que pues, se publicó en el 2019, y este es el mapa que se acaba de sacar hace unos días de todos los registros de arácnidos para la Ciudad de México. Obviamente es una iniciativa bien padre porque pues la gente entusiasta, aficionados, estudiantes de biología, fotógrafos, suben sus fotos, tienen como sus récords, pero también se necesitan especialistas que revisen adecuadamente estos registros, porque nos podemos encontrar sorpresitas como estas, en las cuales obviamente incluso el portal lo pone como se necesita una identificación de ambos, porque no son lo que ponen aquí, ¿no? En este caso, pues yo no sé cómo le hicieron, pero le pusieron hasta la especie cuando una fotografía no es tan buena calidad. Entonces, es una iniciativa muy importante, pero hay que tener cuidado con algunos registros. Nuestra colección, por ejemplo, tiene los últimos años llega mucha gente, nos manda fotografías por correo electrónico, nos llama por teléfono, llega a nuestras instalaciones y nos lleva las arañas para saber si son de importancia médica, que es la primera pregunta que nos hacen. Hay otros laboratorios, no solamente en la Ciudad de México, que también pertenecen a la UNAM, por ejemplo en Facultad de Ciencias, en la FES Iztacala, y un laboratorio que está en Tlaxcala, que es parte un anexo del Instituto de Biología. Pero también hay portales interesantes en Facebook, en donde la gente sube sus fotografías, se forma un grupo de gente interesada y que sabe de arañas, y entonces va asesorándolos con sus identificaciones. En el caso, quiero resaltar aquí, por ejemplo, el caso de Arácnidos de México, que de una observación del 2019 al 2020, ellos tienen registrados 25 familias y 50 géneros de arañas, algunos otros grupos que son menos, pero la gran parte son arañas. Y aquí tenemos un compañero de la colección de arácnidos que le gusta mucho estas plataformas de redes sociales. Se ha vuelto muy famoso en los últimos años porque da consultas al público en general para la identificación de arácnidos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un panorama general de los arácnidos que hay en la Ciudad de México, más o menos las formas de los que son por algunos órdenes que no conocían. Entonces, pues cuántos viven y por qué no pagan renta. Nosotros, la recopilación actual que se tiene de arácnidos de la Ciudad de México son
7 órdenes, 139 familias, 279 géneros y 469 especies. La última publicación que se hizo recopilando toda esta diversidad fue en el 2016, donde se tenían 417. En el transcurso de 4 años, pues se ha aumentado en 50 registros, 52 registros, y es muy posible que estos grupos que tienen esta flechita aquí, que hasta ahorita es donde de los que conocemos más registros, pues el número de especies presentes en la Ciudad de México sea mucho mayor, ¿no? El caso de ácaros y de arañas, esto se va a incrementar considerablemente. En el caso de opilones, que es la fotografía que ven aquí, y que a veces muchos se confunden con las arañas patonas, pues resulta que solamente tenemos una especialista en México con este grupo y pues no se da abasto para hacer las consultas. Él tiene sus proyectos de investigación, entonces aquí hay un potencial para que estudiantes, gente interesada en el grupo, pues trabaje con ellos. Pseudoescorpiones también se tienen bien poquitos registros, pero pues de algunas muestras, por ejemplo de la Repsa, y en algunos portales que registran algunos que han encontrado en jardín, entonces es muy posible que la diversidad sea mucho mayor. Hay otros grupos como alacranes que no creo que cambie, salvo que sea una especie introducida, palpígrados tampoco, que es este que ven aquí, y solífugos tal vez, pero lo veo tal vez una especie o dos podría incrementarse. Vamos a empezar con los ácaros, porque es el grupo que a mí me gusta y además es el que tenemos más especies registradas. Y entonces, pues hay muchos ácaros que se han estudiado y registrado en la ciudad, que están asociados a ratones, a murciélagos, a las aves, pero en casas propiamente dicho, pues tenemos los que viven en el polvo de nuestras casas. El polvo es un ecosistema, aunque no lo crean, porque nosotros vamos a tener toda esta cadena viviendo en nuestro polvo de las casas. Tenemos desde excreciones y secreciones del humano, tenemos descamaciones de la piel, puede haber las heces de algunos otros artrópodos que viven en las casas, por ejemplo de cucarachas o de algún otro insecto. Hay materia orgánica en nuestras casas, puede desarrollarse entonces hongos y bacterias, y entonces es cuando llegan los ácaros. Varios grupos de ácaros pueden llegar, se alimentan de los hongos, de las bacterias o de la descamación de la piel. Y este que está encerrado en el círculo azul, pues es aquel que es el importante, del que te venden un montón de productos para que no te tengas alergias. Y aquí están los ácaros propiamente dichos como ácaros del polvo. Hay una especie solamente que está en los colchones de las casas, y bueno, todos los otros pueden estar incluso en nuestros productos almacenados, en nuestra alacena podemos tener estos ácaros. Pero también tenemos aquellos que, bueno, pues ven que hay un montón de bichitos pequeños, son depredadores, como la mayoría de los arácnidos, y entonces llega para poderse alimentar de ellos. Si el tamaño es muy grande, entonces hay algunos reportes de que pueden causar ciertas dermatitis a la persona que maneja, por ejemplo, productos almacenados. Los hemos visto que han estado presentes en sitios donde almacenan croquetas que son alimentos para el perro. Y como dato tenemos, no es para que se espanten, pero en 1 gramo de polvo nosotros podemos tener cerca de 1000 ácaros y más de 250,000 excretas o alergenos, porque en realidad el ácaro no causa ningún daño directo, sino sus excrementos son los que tienen proteínas, alérgenos que desencadenan todos esos ataques de asma. Se consideran problemas de la salud, porque obviamente cuando una gente empieza con problemas de alergia, pues empieza a tener cansancio, todo el tiempo está mal, con constipación, entonces reduce mucho su actividad física. Nosotros es muy común que la gente llegue a nuestro laboratorio y nos lleve muestras de polvo, porque dice que está lleno de polvos, que de ácaros, que los pican, que se les suben al colchón, que los oyen, se aplican muchos productos, ya están fumigando y ni siquiera saben si hay presencia de ácaros. Entonces, lo importante de todo esto es que se tiene primero que ver si efectivamente hay ácaros,
qué ácaros y ver si entonces son importantes y causantes de las alergias. Son microscópicos, entonces casi imposible de verlos, de un color blanquecino. Esta es una fotografía a un aumento muy grande. Como les digo, nuestra fauna que vive a nuestros alrededores, en nuestros jardines, en los parques, pues tiene asociado un montón de ácaros. Aquí, bueno, tenemos algunos otros artrópodos como las pulgas y los piojos, que son insectos, pero tenemos desde garrapatas, un montón de ácaros, incluso escarabajos, y podrían también tener un grupo de arácnidos muy peculiar que les voy a hablar más adelante, que son los pseudoescorpiones. Otro habitante común en nuestras casas y que llega a causar problemas son los habitantes de nidos, los famosos corucos. Mucha gente que entonces no se da cuenta que por sus techos o cerca de su ventana la ave construyó su nido. Estos acaritos están en el nido, llega el ave, entonces se sube a ella y se alimenta y se baja. Cuando la cantidad es muy grande, empieza a meterse por nuestras casas. Nuestros suelos, nuestros jardines, nuestras macetas pueden tener un montón de ácaros en el suelo y solamente les muestro aquí algunos ejemplos de que se alimenta de plantas y que en algunas zonas, sobre todo en la zona sur de la ciudad, en cierta temporada las poblaciones son enormes y entonces los jardines se llenan. No nos causa ningún daño porque son fitófagos, pero pues la gente obviamente empieza a sentir un terror, ¿no?, por estos ácaros. Este otro que ven aquí, últimamente nos llevan muestras de casas y nos dicen, es que tengo ácaros del polvo, y sale este acarito, que si ahora se fijan, suben a sus azoteas y ven puntitos rojos corriendo, se puede deber a estos ácaros que no son parásitos. Tenemos este otro famoso últimamente porque dice que vive en nuestros folículos de nuestras pestañas, no nos causa ningún daño. Por ahí se le ha atribuido varias enfermedades sin comprobarse efectivamente. Ni siquiera en la Ciudad de México y en otros estados de la República sabemos cuál es la prevalencia en los humanos, pero sí sabemos que está presente. Por ahí surgió hace como 2 semanas que además espantaban a la gente porque decían, lo tienes en tu cara y además hace el sexo, ¿no? Y entonces pues empezaron a salir ahí noticias muy chistosas, memes, por supuesto, y también se ha confundido y empezaron a alarmar porque lo proyectaron en una imagen de una larva de un lepidóptero, de una mariposa, y entonces se veía horrible. Entonces toda la gente pensaba, yo tengo eso, no les puse la imagen, pero decía, yo tengo esa imagen, ese animal en mi cara. Entonces por supuesto les causaba un montón de daño. Vean todas las formas, colores que pueden estar presentes en nuestros suelos, en nuestros jardines, en nuestras macetas, y que son muy importantes y vamos a ver más adelante. Luego, pues el grupo más llamativo y que quizás mucha gente es fan, de hecho, pues por eso la portada seguramente la escogió Carlos, que le gustan las arañas, pues son las arañas, ¿no? Las arañas, pues nosotros las vemos algunas que son diurnas y entonces las vemos en nuestros jardines, en los parques, o pueden estar también en nuestras casas. ¿Quién no ha visto una araña patona en los techos de nuestras casas? Hay unas que son súper interesantes porque pueden ser bien atractivas para mucha gente aficionada en la fotografía, y entonces se la pasa en jardines sacándoles fotitos de los ojos porque aparte la arañita te está viendo y se mueve y tiene unos colores muy vistosos, ¿no? Hay 176 especies, es de lo que más se ha documentado, que hay trabajos específicamente enfocados al estudio de las arañas. Por ejemplo, este es bien común en la zona, en Ciudad Universitaria, es común que no la lleven y obviamente se espantan porque si está en la pared y siente la presencia del humano, se deja caer y entonces la gente va toda espantada porque dice, ay, casi que me atacó y me asaltó y me quería atacar a la yugular, ¿no? En los últimos años, una de las arañas que ha llamado la atención de todo el público, no solamente de los que trabajan arañas, sino también del público en general, por toda la información que hay sobre ella, es la araña violinista o la araña de los rincones, que pues es bastante común. Ya hay varios registros en varias delegaciones. Puede estar en casas abandonadas, incluso en departamentos hasta el 3er piso, en las escaleras de los departamentos, en la recámara, en la cocina, en las escaleras, en bodegas.
y suele confundirse mucho con nuestras arañas patonas, que son bien inofensivas y que están en nuestros techos. Vean las diferencias en cuanto a las patas, son mucho más largas que la de la violinista, y se llama violinista justo por esta estructura que presenta aquí. Se puede diferenciar porque tiene 6 ojos, 2, 2 y 2. Y bueno, es Turán Barrón quien ha trabajado desde el 2004 con la araña violinista. Él menciona que la especie es Loxosceles mixteca. Estos son los sitios donde se tienen documentadas arañas violinistas en casas, y todos estos registros están en la colección. También tiene por ahí un registro del Estado de México, en Chalco. Sin embargo, Valdés Mondragón y su equipo de laboratorio de Tlaxcala, pues ellos hicieron recientemente un estudio tanto morfológico como molecular, y encontraron que realmente lo que se llamaba mixteca en realidad es una especie nueva que describieron en el 2019, que es Loxosceles tenochtitlan. Obviamente este material que se tiene las arañas en la colección necesita hacerse un estudio molecular, porque si bien lo menciona Valdés Mondragón, las diferencias tal vez morfológicamente no son tan marcadas, pero lo que él le dio la separación de estas dos especies, detectar esta nueva especie es la parte molecular, ¿no? Loxosceles tenochtitlan está registrada de Tlalpan, Coyoacán, en Tlaxcala y en el Estado de México, y mixteca él lo refiere para Guerrero y el estado de Morelos, y principalmente en cuevas. Entonces aquí hay una oportunidad de investigación con todos estos registros que están acá, para verificar que efectivamente todo sea Tenochtitlan, o nos indique que existen ambas especies en la Ciudad de México. Estas son algunas fotografías de la gente que nos manda a la colección de arácnidos, de Álvaro Obregón, de Coyoacán, de Tepepan. En algunos casos nos han dicho, es que me mordió y la lleva la araña, porque eso es fundamental. Si tú quieres que te ayuden y te hagan un tratamiento efectivo, sí, aunque te dé miedo, aunque le des el changlazo como acá, trata de sacarle una fotografía o agarrar la araña ya muerta, y cuando acudas al servicio médico, si es que tienes el problema, entonces eso ayuda mucho a que te hagan un tratamiento rápido y efectivo en caso de sufrir una mordedura por esta araña. A nosotros nos han llegado personas que tienen este tipo de lesiones en los que no llevan la araña, ya fueron diagnosticadas por algún médico que fue por violinista, y hemos hecho el trabajo en sus casas para buscarlas y no las hemos encontrado. Entonces queda como sospechoso si realmente lesión fue por una violinista. Nosotros no somos médicos, entonces nosotros llega la gente, nosotros vemos si trae la araña, pues entonces le decimos sí, es una violinista. Hay que ver si lo mordió, si empieza a tener reacción. No somos médicos, entonces una de las personas que ha trabajado durante mucho tiempo con este tipo de problemas se encuentra en el Centro Médico de la Raza, y es la doctora María del Carmen Sánchez. Ella está en el área de toxicología. Ha ido gente donde le ha mordido, lleva la araña, lo tiene 24 horas en observación y lo regresa a su casa, porque también las arañas dan mordeduras en seco. Entonces, aunque nosotros en primera sintamos la mordedura, pues resulta que un mecanismo de defensa es mordernos para espantarnos, no te inyecta veneno y entonces pues tú sales disparado, ¿no? Pero si tú sigues molestándole, entonces ya te puede para una segunda ocasión entonces inocularte el veneno, y entonces podrías tener alguna reacción. Hay muchos factores que pueden variar el tiempo de reacción, los síntomas, entonces siempre es preferible que acudan al servicio médico. En el Hospital General también existe, pueden detectarlo. Lo más padre es que está el antiveneno, que lo recomendable es que se apliquen si ya sabes que realmente tienes loxocelismo, entonces que te lo apliquen rápidamente, porque el efecto del veneno tiene aproximadamente 72 horas. Y puede ser local, pues sencillo, pero si es sistémico, que te puede atacar a órganos, entonces ahí sí debes de tener mucho más cuidado.
Hay esta red que es súper interesante e importante que la conozcan, tiene una aplicación para su celular donde te pueden ayudar también a canalizarte con los expertos para ver si es la araña venenosa o no, a dónde puedes acudir, y en el caso estos antivenenos no se venden en farmacias, son bastante caros, entonces solamente la Secretaría de Salud tiene ciertos centros donde te los pueden aplicar. Si no lo puedes conseguir, entonces ellos aquí te pueden ayudar a conseguirlo. También nos piden, oye, ¿cómo me deshago de las violinistas en mi casa? Nosotros no somos especialistas, pero siempre hay que saber primero qué es lo que tienes y entonces, dependiendo de la especie, vamos a hacer un control. Nosotros en los últimos años hemos trabajado con esta compañía que es bióloga, trabajó con nosotros en la colección, sabe de arañas y de ácaros, y entonces ella pues ya ha atendido varios casos donde hace control si la gente los solicita, y lo más interesante es que no llega cualquier fumigador a tu casa y entonces te dice, sí tienes la araña, incluso nos ha pasado casos en donde nada más de una patita y si es la violinista, y te vende el producto, ¿no? Nos ha tocado casos en los que dice, tengo ácaros del polvo, y entonces empieza a aplicarles en toda su casa, y luego las reacciones que tiene la gente no es por los ácaros, sino por el producto que están aplicando. Entonces, ella hace una primera inspección gratuita, ha tenido buenos resultados con la última gente que les hemos enviado, que regularmente nos lleva hasta 3, 4 ejemplares de violinista al laboratorio. Otra araña interesante y que, bueno, tampoco no es tan que es de importancia médica, porque solamente en México hay 2, la violinista y la viuda negra, que mucha gente conoce porque tiene el reloj de arena. Pues a pesar de que está presente en México, casi en todos los estados de la República, hay registros en casas, pues parece ser que no es de tan importancia médica. No hemos tenido, por lo menos nosotros, ningún caso que nos llegue y que nos diga, oye, es viuda negra. Simplemente en ocasiones, sabes que encontré esto y creo que es viuda negra, y ya, pero ningún problema que hayan tenido por mordedura de la viuda negra. Hay otras arañas que, por ejemplo, Sorocrates, hay un guerrerensis del 2016 que según causó esta lesión, se hizo una publicación, pero pues es el único, entonces no sabemos si tal vez la reacción no fue por el veneno de esta araña, sino por el estado de salud de las personas, porque eso depende mucho de la reacción que tú tengas. Y por aquí hay otra que también puede ser importante, que se han hecho estudios, por ejemplo, en el Instituto de Biotecnología, que podría también causar inyectarte alguna neurotoxina cuando te muerde, pero pues ni se ha hecho antiveneno ni tampoco hay que alarmarse. De todas las arañas, pues también resulta que pues todo el mundo, sí, que feas y están en mi jardín, pero estas que son mucha gente quiere de mascotas, pues están amenazadas estas 3 especies que encontramos solamente aquí en la ciudad. De hecho, prácticamente la reserva, que es la única reserva natural que está ahí en CEU, podemos encontrar estas 3 especies conviviendo. Sin embargo, estas ya es bien difícil encontrarlas. Estas llegan a salir en ocasiones, en temporada de lluvias, los machos que buscan a las hembras, pero pues y en algunos otros sitios hay algunos cuantos registros. Nosotros, por ejemplo, siempre nos llevan los ejemplares, los mantenemos, los hidratamos, les damos de comer. Si vemos que está bien de salud, entonces después de que se va la persona que nos lo lleva, ya que se fueron todos los visitantes del jardín, pues salimos y las liberamos, ¿no? No tiene caso que las mantengas en cautiverio. Luego tenemos los opilones, los macacos, los pinacates, los acabuches, los papitos piernas largas, que suelen confundir con nuestras arañas patonas. Vean, son los únicos arácnidos gregarios. Ustedes pueden encontrar por miles. Si abren un tronco podrido debajo de la corteza. Hay solamente registradas 15 especies, de las cuales 14 son endémicas, y la mayoría pertenecen a esta familia, Sclerosomatidae. Obviamente aquí pues yo creo que la diversidad debe ser superior, pero pues no hay ningún interesado en trabajar con por lo menos en la Ciudad de México, ¿no?
Tenemos los pseudoescorpiones o falsos alacranes, que también tienen veneno, también secretan sede, igual que las arañas, pero en otras estructuras. Hay 4 especies registradas de 2 familias. Estos se han encontrado en suelos, monitoreando algunos insectos, pues salen por ahí, es común encontrar a los pseudoescorpiones. Pero yo les decía que estos amiguitos se pueden subir a varios vertebrados. Por ejemplo, aquí tenemos Epicernis aztecus. Este es un pseudoescorpión y este es un escarabajo que sube a un ratoncito para que el ratón lo transporte a otro sitio. Se llama esta relación forésia y solamente utiliza al ratón como vehículo. Pero puede llegar a establecer otra relación con el ratón, porque si bien les presenté en una imagen anterior, el ratón puede estar lleno de ácaros y de pulgas, de piojos, pues entonces como este es depredador, véanlo, con esto las atrapa y con esto se alimenta, entonces se sube y aprovecha el viaje en su camioncito y se va alimentando. Hay otra especie que se encontró en un gato doméstico. Este gato tenía varios pseudoescorpiones, no es tan común la relación, parece ser que fue accidental, y pues sucede que el gato se metía en el jardín, estaba todo el tiempo acostado en el jardín. Los pseudoescorpiones viven en el suelo, en nidos de aves o mamíferos, entonces aprovechó que llegaba el ratón y se subía, y seguramente para alimentarse de piojos o pulgas. Tenemos los solífugos, que luego suele la gente confundirlos con los cara de niño. Los cara de niño son insectos, los solífugos son estos arácnidos que les presento, no tienen veneno, son muy veloces, se alimentan, pueden alimentarse incluso hasta de aves, serpientes. En la Ciudad de México hay 4 especies registradas. Muchas de ellas, por ejemplo, en la Sierra de Guadalupe tenemos 2 de las familias, 2 familias que hay en México. En la Sierra de Guadalupe están las 2 familias. Esta, por ejemplo, Eremobatis istrix, que es la familia de donde están los solífugos más grandes, pues resulta que fue colectada en 1956 en Ciudad Universitaria. Este es el ejemplar y no se ha vuelto, se han hecho varios estudios en Ciudad Universitaria y esta especie prácticamente no se ha vuelto a colectar en la Ciudad Universitaria. Entonces es muy probable que esta ya ni siquiera no podría considerarla como en peligro de extinción porque no se ha hecho un estudio formal, pero pues sí, prácticamente ya no la hemos encontrado. Y algo curioso es que, bueno, en otras ciudades, por ejemplo, en Zacatecas, es común que estos bichitos se metan a las casas porque entonces en la noche se acercan a los focos, que los focos atraen a varios insectos y entonces se empieza a alimentarse. Y este registro, que todavía no está determinada la especie, se ha encontrado, hay como unos 3, 4 registros en la zona centro de la Ciudad de México, entre las calles de Regina y 20 de noviembre, el registro del naturalista, en Arañas de México también. Entonces no sabemos si esta especie ya está descrita o no, pero es interesante que justo está en la zona más urbanizada de nuestra Ciudad de México. Alacranes, pues entonces todo el mundo también te llegan consultas de, ay, si tengo el negrito es peligroso. Tenemos 2 especies, Behobis mexicanus y granulatus. Esta es la más común y que sí está dentro de las casas o en nuestros jardines, sobre todo en la zona sur, es donde tenemos más casos donde se ha documentado este alacrán. No es de importancia médica. Aquí les puse una foto para que compararan, se llaman alacranes rayados, aquellos que son de importancia médica, y vean las diferencias con estas 2 especies. Esta es una familia completamente diferente a donde se encuentran las verdaderas especies de importancia médica. Entonces, si ven un alacrán en su casa, no le teman, no es de importancia médica. Alguna gente dice que si le picó, pues le dolió mucho el área donde le picó, que tiene temperatura, pero son muy pocos los casos. Algunos sienten adormecimiento por un día, pero no es de cuidado. También depende mucho de la edad de la persona, de la salud, entonces para que puedan tener una reacción del veneno de estos alacranes. También, igual que las arañas, pueden dar sus piquetes en seco solamente para ahuyentarte. Y esta especie pues es la menos común y prácticamente nosotros la encontramos solamente en la reserva del Pedregal, ahí en Ceú. Y luego
arácnido que pues quizá incluso para muchos que trabajamos arácnidos es bien difícil de colectar, de observar, es pequeñito, casi como un ácaro. Este lo encontró un compañero que vivía por la zona del norte y que se le ocurrió revisar sus macetas, y entonces encontró esta especie que también está presente en el Estado de México y y que describió hace un tiempo. Estos son los grupos de arácnidos que no están presentes en nuestras casas. Esto pues yo creo que va a ser imposible porque normalmente los encontramos en cuevas. Quién sabe, igual ahí en esas zonas que tenemos los relictos de bosque mesófilo de montaña o de pino encino, tal vez lo podamos encontrar. Hay casos sospechosos en la Ciudad de México que en las casas han visto. Cuando nosotros hacemos eventos de divulgación, la gente nos dice, yo he visto, y me juran y perjuran que han visto este tipo de arácnidos en sus casas, pero no tenemos ningún registro que valide realmente su presencia en la Ciudad de México. Entonces está sospechoso, pongan ojo, véanlo bien, porque a lo mejor ustedes se encuentran en el primer registro de este grupo en casas. Y los vinagrillos aquí en la Ciudad de México no se encuentran, pero en otros estados, por ejemplo en Cuernavaca, es súper común en los jardines. Son bichos que imponen, que dan miedo, pero en realidad no hay que temerles. Podemos tener algunas especies introducidas, esto es por todo el manejo de mercancías, de tanto cosas que traemos de otros estados, los productos alimenticios. Entonces en esos productos pueden venir como polizontes, algunos ácaros de importancia agrícola, especies de importancia médica. De hecho nosotros a veces cuando tú estás haciendo trabajo de campo en zonas donde hay alacranes de importancia médica, se vienen en tu mochila, en tu material que tú tienes. Tarántulas también suele pasar, que vienen en cargamentos de plátano, por ejemplo, especies que aquí no son comunes en la Ciudad de México, pero también nos ha pasado que mucha gente tiene mascotas, porque estos son muy atractivas para la gente que quiere sus mascotas, y las tarántulas pues están en riesgo justamente por eso que está pasando, ¿no? En la ciudad, que quieren tener, son muy atractivas, son dóciles las tarántulas mexicanas, y entonces tienen sus mascotas estas, si no las tapas bien pueden escaparse, y entonces o te fastidias de tener tu mascota, tu mamá ya no te la deja tener en casa, y entonces van a un parque, a una reserva y la liberan. Entonces se ha encontrado en Ciudad Universitaria un caso como esto, y pues también como esta, pero no son habitantes comunes aquí en la Ciudad de México. Y entonces a todo esto, ¿por qué no deben pagar renta? Bueno, principalmente porque nosotros hemos invadido su hábitat. Ellos quizás ya estaban aquí desde antes que empezara a construirse en las casas o urbanizarse en la Ciudad de México. Y entonces pues ya no les queda otra que tratar de adaptarse a convivir con nosotros. Y entonces por esa razón, primero creo que no deben de pagar renta. ¿Por qué? ¿Y qué otras razones son importantes? Pues son insecticidas naturales, tanto dentro de fuera de casas, porque la mayoría son depredadores y entonces van a mantener en equilibrio las poblaciones de otros invertebrados como insectos. De lo contrario, tu casa estaría llena de cucarachas, de pescaditos de plata, y entonces eso sería un problema después. Son naturales y no contaminan. Entonces eso ya también les da una palomita, y por eso pues no pagan renta. Juegan un rol muy importante en nuestras cadenas o nuestras redes tróficas, porque pueden servir de alimento a muchos vertebrados, ya sea anfibios, reptiles o las aves. En el suelo son importantísimos porque van a degradar todos los nutrientes para que puedan incorporarse nuevamente en el suelo, y entonces eso es súper importante en zonas agrícolas, por ejemplo. Pueden ser indicadores biológicos, nos pueden indicar ciertas especies donde sí hay problemas, sitios conservados o sitios perturbados. Y como vimos, pues en realidad no hay que temerles, porque en realidad solamente pueden estar presentes dos de las especies de importancia médica, que son las arañas, la violinista y la viuda negra. Ya sabemos cómo identificarlas, ya sabemos que no son agresivas, que hay que tener cuidado cuando movamos nuestros muebles, nuestro ropero, los sitios donde almacenamos nuestros cachivaches, tratar de mover con cuidado para evitar tener un contacto directo con ellas.
Además, pues estamos en nuestra sexta extinción actualmente. Entonces, aunque no lo crean, son un patrimonio para la nación que debe de conservarse, y de hecho nosotros todavía podemos descubrir especies nuevas dentro de nuestras casas. Actualmente la araña saltarina mexigonus, hay 3 especies nuevas que se están describiendo, que es de la cual se basaron para hacer este amiguito que ven aquí, que es muy famoso en redes sociales, que es Lucas Spider, y de la que también ha ayudado a cambiar la visión que tiene la gente hacia las arañas. Entonces, hay mucha gente, nosotros lo hemos comprobado, en la que no soportaba ver una araña, y entonces le decimos, oye, ¿por qué no entras a ver los videos de Lucas Spiders? Y entonces tal vez no las ame, tal vez no quiera conservarlas, pero no las mata ya. Entonces lo que hace, le enseñamos cómo atraparla con un vasito, tenerla cuidado y soltarla en un lugar adecuado, puede ser el jardín de su casa, algún parque, pero siempre tratar de consultar con alguien que lo apoye, ¿no?, para hacer la liberación. Y esto ha cambiado la visión, les digo, de muchas personas, a nivel mundial es muy famoso, y nosotros, pues, aunque no lo crean, tenemos 4 luquitas viviendo con nosotros en las casas de la Ciudad de México. Y también lo importante es, pues, que todo lo que nosotros sabemos, los diferentes investigadores que trabajan los grupos de arácnidos, tanto en la Ciudad de México como en nuestros estados, es que le den a conocer a la gente este tipo de información, cuáles son peligrosas, cuáles no, cuál es su importancia, por qué debemos conservarlas. Y a nosotros participamos activamente en mucho trabajo de divulgación científica, nos gusta ir a escuelas, a plazas públicas, a ferias de la ciencia, en donde les mostramos y la gente tiene oportunidad de verlos. En algunos casos llevamos vivos para que entonces cambie su visión. Atendemos a pequeñitos o también a los adultos, y esto ha sido muy exitoso, porque de esta manera pues la gente también nos cuenta sus historias, sus encuentros cercanos con arañas, y cuando se van nos dicen, perfecto, entonces ya no la voy a matar, ya la voy a dejar que viva en mi casa y que siga viviendo en su hábitat. Entonces, por mi parte es todo. Quiero agradecer al doctor César Durán Barrón, quien me proporciona información. Él tiene actualmente un proyecto, sigue en la Facultad de Iztacala y sigue un proyecto de investigación. A Daniela Candy, todos sus colaboradores del portal de Arañas de México en Facebook, que también me compartieron todos los registros que a ellos les llega a su portal, a Dariana Guerrero y a Jonathan, que han estado recopilando toda la parte de arácnidos de la Reserva del Pedregal, y Jonathan Arreguín, muchas de las fotos que ustedes vieron a lo largo de mi presentación, pues también me ha apoyado en ese sentido. Este es mi correo por si tienen alguna duda, pregunta, y bueno, nuestra colección tiene un portal de Facebook. Si bien nos comparten sus fotografías, a veces discúlpenos si no los atendemos tan rápidamente, porque tenemos otras ocupaciones que a veces nos impiden estar todo el día en el Facebook atendiendo, ¿no? Pero bueno, sí les respondemos. Agradecemos mucho. La verdad estuvo súper interesante la charla que nos compartió la maestra Griselda. Estuvo muy, muy buena. Y voy a hacerte algunas preguntas que nos están haciendo en el chat de Facebook. Y algunas son algunos comentarios que hemos tenido. Por ejemplo, aquí tenemos uno de Sadot Vázquez. Dice, mi niña de 3 años y un servidor hemos hecho un registro de las arañas en casa. Nos dice que llevan 8 especies, 2 viudas negras, una viuda café, una lobo, una saltarina y 3 patonas. Digo, está bien padre, ¿no? Que desde niños les hagan que no caigan en ese miedo irracional hacia las arañitas. Sí, Luego, fíjate que, bueno, lo voy a contestar rápido, sí, porque fíjate que nosotros en los últimos años hemos estado trabajando con un niño que empezó así con su afición. Sus papás no les gustan los arácnidos, pero él le fascina. Sabe muchísimo, tiene oportunidad sus papás de comprarle libros, y entonces en nuestro laboratorio él está como colaborador. Ha trabajado en el proyecto de arácnidos de la REPSA, y ya presentó su primer trabajo que recopiló sus colectas. Él ya se fue a vivir a Querétaro, se sale los fines de semana a colectar, y ya presentó su primer trabajo
sobre lo que ha recopilado y todo lo que ha aprendido sobre arácnidos. Entonces, pues qué bueno que esta niña siga así, arriba las mujeres, porque necesitamos mujeres. De hecho, por ahí hay una iniciativa en donde quieren hacer una red de niñas científicas. Entonces ella sería una buena oportunidad. Si le interesa, pues ya que termine la pandemia, nos puede visitar en el Instituto de Biología y podríamos apoyarlo un poquito más. Incluso hay foros en donde presentan sus trabajos. También a veces los invitamos a que en nuestros eventos de divulgación nos acompañen y puedan atender al público en general. Sí, aparte hay un montón de clubes de ciencia en los que también pueden participar aquí en la Ciudad de México. Entonces ya esperamos que pronto aquí en nuestro perfil de Facebook también estemos compartiendo las convocatorias para que estén atentos y puedan hacer que sus niños también participen en esas actividades. Seguimos con las preguntas. Ángel Uriel Fuentes nos dice, ¿en México hay alguna otra especie además de Latrodactys mactans y Lexoceles laeta que sean de importancia médica? Mira, sobre el Latrodactys, sí, hay más especies, hay 3 especies más, pero la de importancia médica sería mactans, ¿no? En el caso de Lexoceles hay 40 especies en toda en la República. De hecho, pues la más reciente que se ha descrito es Tenochtitlan. Pero yo creo que además de saber qué especies hay que hacer mucho trabajo en el caso de Lexoceles con el veneno de cada una de ellas, porque no sabemos de esas 40 especies cuál sí sería potencialmente de importancia médica. Juan Jorge AS nos pregunta si están protegidas por la ley. Creo que se refiere a las arañas en general. Mira, tú no puedes ir eso es algo que me gusta resaltar. Muchos foros que hay en Face, por ejemplo, la gente empieza, lo he visto últimamente en estas últimas semanas, oye, ¿dónde puedo conseguir arañas saltarinas? Entonces, nosotros que realizamos investigación, necesitamos un permiso para poder hacer las colectas de arañas, ¿no? En general de arácnidos, lo podemos hacer en toda la República Mexicana, pero nosotros tenemos que entregar un informe y tienen que quedarse en una colección científica. Entonces, si están protegidas de algún modo, y en el caso de las tarántulas, pues recientemente son las más protegidas porque son las que tienen más riesgo, y yo sí les invito a que no adquieran tarántulas ilegalmente. Hay algunos centros que se dedican, los UMAS, a la reproducción. Entonces, si las van a comprar porque quieren una mascota, que sea legal, pero traten de evitar estar comprando porque sí están protegidas. Entonces, ahora si los cachan comprando, pues sí pueden tener más sanciones, ¿no? Aparte, generalmente la gente compra cualquier animal, no solo arañas, y después ya cuando los tienen no les dan como, pues... el mantenimiento exacto, adecuado. El mantenimiento a los animales. Nos pregunta también Sadot Vázquez si conoces algún trabajo sobre arañas en casas del estado de San Luis Potosí. De casas no, de hecho hay poca gente trabajando en San Luis. Tengo un compañero y tengo contacto con él. Él está trabajando ahorita en un tecnológico. Él estudió arañas, pero no precisamente, él es de Tamaulipas, pero no estudió precisamente arañas urbanas. Ahorita está tratando de estudiar en diferentes zonas del estado de San Luis este grupo, pero no específicamente de arañas urbanas. Cristian Antonio nos pregunta, no, no es, ya me equivoqué aquí de mensaje. Nos pregunta Sadot, ay, se me fue aquí la pregunta, aquí está, Janet Flores nos pregunta, ¿cómo podemos diferenciar a un solífugo de un cara de niño? Pues es muy fácil. Primero, el cara de niño solamente tiene 3 pares de patas, por eso es un insecto. En cambio, todos los arácnidos tienen 4 pares de patas, a excepción de los ácaros, que son ahí un mundo bien distinto, ¿no? Los arácnidos tienen quelíceros, y los cara de niño tienen mandíbulas. Entonces, si te llega a morder, te va a doler mucho, pero no son venenosos, no tienen veneno, o sea, no hay de qué preocuparse. Tienen antenas, y los solífugos no tienen antenas, ¿no? Y además de otras estructuras, ¿no? Genial. Tenemos otra pregunta de Juana Herrera. Nos pregunta si un insecticida comercial para caza elimina a violinistas y viudas negras. Mira,
yo he conocido gente que ha acudido a nosotros y ha tratado de aplicar estos medios, pero realmente sí tienes que aplicar un buen producto en el cual tú tienes que dejar que este producto se 3, 4 horas en tu casa. Deben de salirse todos, incluso las mascotas. Y después de 4 horas que ya hizo efectividad, tienen que airear toda la zona, ¿no? Entonces, si puedes dejar más tiempo, mejor, pero sí es difícil, ¿eh? No es tan sencillo. Tienes que ubicar primero los sitios en donde están justamente resguardándose y justamente canalizar ahí. Sé que para algunos insecticidas sí pueden ayudar con alacranes, pero no sé que si sea muy, muy, muy efectivo, ¿no? Sí. Lo mejor que hacemos siempre les decimos, pues sácalos, o sea, trata con un vasito, con mucho cuidado y la tapita, meterlos al bote y de esa manera lo tapas y lo sacas, ¿no? Sin mucho riesgo. O sea, la recomendación es no usar productos químicos y si es posible sacarlos de tu casa, mucho mejor, ¿no? Sí, digo, al final de cuentas creo que nos tiene más miedo la araña a Sí. nosotros que nosotros a ella. Susana Moore nos pregunta, ¿me recomienda algún libro o libros para conocer más sobre los arácnidos? Sí, mira, si quieres empezar por algo básico, hay uno muy bonito que está en línea, que es de la doctora Anita Hoffman. Ella es viejito, pero hace un relato para público en general bien padre, porque puedes entender muchos de estos grupos. Se llama El maravilloso mundo de los arácnidos. Búsquenlo así y lo pueden encontrar disponible en internet. Hay otros libros, algunas guías. Si quieres, mi correo y yo te podría después recomendar algunas guías sencillas. Hay una de trillas muy chiquita, que es difícil de conseguir, pero es barata y te puede ayudar bastante. Y hay otros libros muy especializados, ¿no? Ya con fotografías. De hecho, acaba de salir uno de arañas, que no está tan caro, solo que cuesta como 1,000 pesos en Amazon, pero está muy bonito, hay unas ilustraciones muy, muy padres y sobre todo hecha por especialistas, ¿no? Ah, ¿qué nos pregunta Ángel Uriel? Aquí está la pregunta. ¿Qué porcentaje de la diversidad de ácaros son parásitos y cuántos podrían afectarnos? ¿Qué porcentaje? Bueno, mira, de lo que se ha registrado en la Ciudad de México, digamos que calculo que un 40% de las especies registradas son parásitas de algún vertebrado, ¿no? Porque se han hecho muchos estudios de los asociados a las aves de la repsa, de los mamíferos de la repsa. De hecho, yo estoy trabajando todavía con los de mamíferos de la reserva, porque todo lo que llega atropellado de la ciudad universitaria o de las áreas conurbadas, bueno, cercanas, llega a la colección de mamíferos y entonces pasa primero para que yo le cepille y le quite los parásitos y entonces ya lo puedan incorporar a la colección de mamíferos. Entonces, más o menos es 40%, pero hay muchas especies presentes en la Ciudad de México de las cuales no sabemos qué fauna está asociada con ellos. Entonces, nos falta mucho trabajo. De hecho, ahorita estamos tratando de ver aquí en la Sierra de Guadalupe si podemos hacer un trabajo de ectoparásitos de vertebrados en general. Y no me acuerdo cuál era la otra parte de la pregunta. Nos pregunta, ¿y cuántos podrían afectarnos de estos que son parásitos? Bueno, mira, uno de los grupos que pueden estar presentes son las garrapatas. Sin embargo, somos un poco privilegiados porque aquí en la Ciudad de México tenemos un clima templado en las que las garrapatas no son tan abundantes. Entonces, las garrapatas pueden ser vectores de muchos patógenos. Pueden causar diferentes enfermedades, y se ha registrado aquí en México en algunos perros, en algunas aves, en conejos, pero no a tal cantidad como cuando vas a zonas tropicales que vas caminando y se te suben un montón de garrapatas y corres el riesgo de que primero que el piquete y que se te suban mucho y luego que te puedan pasar algún patógeno. Entonces, digamos que en México no corremos tanto ese riesgo, pero sin embargo hay que hacer estudios más profundos, ¿no? Porque pueden tener alguna bacteria, alguna riqueza que sí puede ser importante, ¿no? Sí. Nos pregunta Brian Lagunes,
qué tan fácil es abrirse paso en el campo laboral respecto a la entomología? Mira, hay muchas áreas de investigación. Yo trabajo la parte de taxonomía y he sido muy afortunada porque desde que me titulé de la licenciatura he estado trabajando con este grupo, ¿no? Y luego ya después de algún tiempo pues logré ya mi plaza, ¿no? Es difícil, pero si a ti te gusta y es lo que te apasiona, yo creo que no hay barreras, ¿no? Y yo creo que lo actual también la taxonomía es fundamental porque necesitas saber con qué estás trabajando para poder hacer otras cosas. En estos grupos, por ejemplo, nos falta mucho trabajo de ecología, del comportamiento, de control de plagas. Por ejemplo, algunos pseudoescorpiones pudieran usarse como control biológico para dejar de estar usando insecticidas junto a algunas plagas. Entonces, el campo puede ser muy grande. Sí hay, en el caso de los aracnólogos hay pocos, entomólogos hay más. Por ejemplo, en el caso de entomología, yo estoy trabajando con piojos porque no hay mucho, acaso hay un especialista solamente trabajando con piojos. Entonces todo me está llegando a mí para que yo lo identifique, entonces tengo que entrarle al grupo, aunque no sea mi principal línea de investigación. Entonces campo hay, solamente no hay que desesperarse y si eres bueno, dedicado y apasionado, pues seguramente sí logras encontrar trabajo. Sí, sobre todo que muchas veces sí se preocupa mucho por el campo laboral, que es importante, pero creo que cuando algo te llama, siempre vas a terminar encontrando campo laboral en Y algún lugar, ¿no? sí, y también es interesante porque muchos estudiantes que están aquí en la Ciudad de México, pues aquí tenemos todo. Pero también hay muchas universidades estatales que necesitan que las apoyen con gente especializada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, atendemos a muchos estudiantes de universidades estatales y entonces, bueno, pues ahorita las herramientas de internet son fascinantes, ¿no? Porque compartes, te mandan fotos, les ayudas a la identificación, pero su material a veces prefieren mandarlo aquí al Instituto de Biología porque no garantizan que en el futuro se quede o lo preserven en sus colecciones o en sus universidades estatales, ¿no? Entonces también todos nuestros especialistas, hay oportunidades en universidades estatales. Si eres competitivo, pues seguramente puedes lograr conseguir alguna plaza. Bueno, seguimos con las preguntas. Nos pregunta Enrique Bolaño si hay algún tipo de pseudoescorpiones de importancia médica o agrícola. No, no hay ninguno de importancia médica. Te digo, tienen glándulas del veneno. De hecho, con eso tú puedes identificarlos, pero imagínate la cantidad de veneno, la utilizan para matar a sus presas o defenderse. Agrícolas tampoco, sin embargo, ya hay varios años en los cuales se cree que son potenciales para que sean control biológico de muchas plagas que hay en cultivos. Solamente que no se ha aterrizado el proyecto, no se han hecho los intentos para poder ya que estos pseudoescorpiones pudieran tener ese potencial, ¿no? En México. Ok, nos pregunta Pedro Peña si es cierto que existen escorpiones capaces de habitar sistemas lacustres. Bueno, casi todos los que hemos encontrado son en zonas, bueno, terrestres, pero hay un caso de un alacrán que fue encontrado en una cueva con bastante profundidad y curiosamente al alacrán lo encontraron nadando en la zona inundada de esta cueva, ¿no? Puede ser, no se ha hecho mucho estudio tan profundo al respecto, pero pues igual sabemos que estos animales eran marinos y invadieron el hábitat terrestre hace muchos años, ¿no? Entonces igual, pero es el único registro que conozco actual de esta zona, nadando, y bueno, obviamente puedes encontrar a los alrededores de lagunas, de algunos ríos, pero debajo de las piedras, ¿no? No les gustan las zonas tan inundadas, pero pues puede ser que los encuentres, pero no es que sea su sitio ideal para vivir, ¿no? Sí. Nos pregunta también Poncho Contreras, ¿cuáles especies de Steatoda se pueden encontrar en las casas? Hay, si mal no recuerdo, alrededor, bueno, una de las más comunes, alrededor de unas 4 especies
a toda, si mal recuerdo, a lo mejor te miento un poco, ¿no? Con tantos nombres, pero sí hay por lo menos 3, muchos de estos registros están en SP, porque si bien, o sea, está padre en estos recopilaciones que se hacen con fotografías, pero para verificar las especies necesitas el ejemplar, porque necesitas hacer disecciones de las genitalias, de los palpos, para poder saber a qué tipo de especie, ¿no? Entonces yo a veces con fotografías, si no es de muy buena calidad, yo no me atrevo a dar hasta nivel de especie, y con ácaros mucho menos, ¿no? Con ácaros lo que te puedo ayudar es a familia, y ya después tendríamos que ver, porque se tienen que procesar. Pseudoescorpiones es el mismo caso, se tienen que montar, entonces te puedo ayudar a nivel de familia, pero ya a nivel de especie no podría. Ok, nos pregunta Alan Sase, dice: un saludo fuerte para Gris, que me ayudó a aprender de unos años, y como duda, ¿crees que proyectos de ciencia ciudadana pudieran ligarse al trabajo como investigadores, o solo se quedarían como espacios de educación, comunicación ambiental? No, sí es necesario proyectos. De hecho, la curadora de la Colección Nacional de Ácaros ya tiene mucho tiempo tratando de armar proyectos en zonas urbanas, ¿no? Y bueno, pueden ser aplicados desde muchas perspectivas, ¿no? Tanto participación de acarólogos, aracnólogos, si quieres ver enfermedades, para ver si hay una enfermedad presente aquí, pues puedes echar la mano de ornitólogos, de mastozólogos, en el caso de epidemiólogos, por ejemplo, o alergólogos para los ácaros del polvo. Entonces sí se puede hacer incluso hasta trabajo multidisciplinario, ¿no? Y hacer una red, porque si bien pues yo tengo mucho contacto con César, que está en Iztacala y que sigue su proyecto, que es lo que más le apasiona, la parte urbana, pues necesitamos crear una red de información, monitorear más todas las zonas que nos hace falta, monitorear, hacerlo. Los parques pudieran ser, de hecho mi jefa es a lo que le apuesta, ¿no? Estudiar la fauna de los parques, porque seguramente ahí nos puede dar una sorpresa enorme, ¿no? Y hacer divulgación, ¿no? Porque también si la gente te ve, ¿qué estás haciendo? Entonces enseñarles por qué estamos ahí y qué les vamos a aportar. Sí, digo, me atrevo un poco a comentar esta parte de ciencia ciudadana, que es algo que está tomando mucha fuerza en los últimos años, y un ejemplo que es como bien exitoso, que aunque no está ligado directamente a arañas, seguramente todos recuerdan a Roberto Rojo por sus programas en el Canal 11, que ahora es director del Planetario Sayab en Playa del Carmen, y él está trabajando haciendo ciencia ciudadana con chicos que viven en Playa del Carmen, para tratar de conservar cuevas, o sea, cuevas y cenotes. Se estima que hay aproximadamente 200 cuevas y entradas de cavernas y cenotes en la zona urbana de Playa del Carmen, que están desapareciendo porque la gente las llena de basura. De hecho, hasta comentan en una entrevista que encontró refrigeradores ahí adentro de las cuevas, y actualmente están haciendo los planos de dónde están las cuevas, cómo están ubicadas, cuál es el estado en el que se encuentran. Y pues sí, o sea, creo que la ciencia ciudadana está tomando un impulso fuerte, en el que, a la vez de que concientizas a las personas y esas personas pueden concientizar a otros, pues haces un trabajo de investigación y puedes permitirte que hasta te ayude a publicar después, ¿no? Exacto. Nos pregunta, nos pregunta Laura Obregón: ¿cuál es la importancia biológica de las garrapatas? Biológica, bueno, porque está dentro de la cadena alimenticia, que sirve de alimento para, por ejemplo, algunas aves, ¿no? Llegan y se alimentan de las garrapatas. Ellas, su principal función es médico veterinaria, ¿no? Porque si bien se llegan a alimentar de sus huéspedes, para poder sobrevivir, entonces también pueden mantener un control, ¿no? de algunas especies, ¿no? Al estarse alimentando, pues entonces, por ejemplo, en un ratón, si el ratón se muere por anemia, pues entonces no causa tanto problema, porque pues hay miles de ratones, ¿no? En la Ciudad de México. Pero te digo, son alimento para algunos vertebrados, y su principal importancia es médico veterinaria, ¿no?
Nos pregunta Julio Voltio de Bronce, que no entiendo un poco la pregunta, pero a lo mejor tú me ayudas a entenderla mejor. Dice, ¿puede haber en el hogar ácaros que pasen en la piel de los animales, aun cuando no haya mascotas en casa? Yo creo que a lo mejor se refiere a gatos que nos visitan en la noche o algo así, no sé exactamente a qué se refiera. Ácaros que pasan en la piel. No, bueno, hay muchos ácaros que son específicos, ¿no? De sus huéspedes. Y es ocasionalmente los pudieran subirse al humano, ¿no? Pero es muy, muy, muy... Solamente las garrapatas pueden hacer eso, ¿no? Las garrapatas no tienen predilección, o sea, sí tienen, pueden ser de perro, específicas de perro, de algunas aves o de algunos otros mamíferos medianos, por ejemplo, como el cacomistle o el tlacuache, que es común encontrarlo hasta en los basureros, pero si no encuentra su huésped, entonces a él no le importa, ¿no? Lo que pase, Lo que él se pesque. sube y se alimenta, ¿no? Entonces puede ser este tipo de ejemplos, ¿no? Que pueden ser transmisor, estar con los animales y que pudieran pasarse a las mascotas o incluso al humano. Ok, tenemos una pregunta más de Armando Ávila. Dice, ¿a qué crees que se deba la bioluminiscencia de los alacranes? Bueno, los alacranes tienen una sustancia que se llama la cumarina y que es la que realmente por la cual pueden tener este efecto de bioluminiscencia. Hay especies que pueden ser más brillantes que otras, sin embargo no se sabe, digamos que no hay muchos estudios al respecto de cuál es la cantidad, porque hay ese tipo de variación en los alacranes. Incluso hay una especie que está en los Tuxtlas Veracruz, que es Megacormus, el género, desde las especies que menos brillan con luz ultravioleta. Incluso actualmente ya hay otros arácnidos que nosotros en el campo, como nos gusta hacer colectas nocturnas, porque la mayoría de los arácnidos son nocturnos, hemos encontrado algunos opilones que pueden brillar con luz ultravioleta o algunas arañas, por ejemplo hasta saltícidas, estas arañas saltarinas. Hay una araña, Peucetia, que es muy común en los jardines de las casas, que no sabemos por qué, pero si tú vas a Chamela y con luz ultravioleta llega a brillar, pero hemos hecho la prueba con las especies que hay aquí en Ciudad Universitaria y no brilla. No sabemos cuál es la razón, hay que hacer mucho trabajo al respecto sobre esta parte. Aunque se hace mucho trabajo con los componentes que hay el veneno, que se han visto que algunos pueden ser pueden tener otras aplicaciones, nos falta un poquito más de trabajo con esto. Ok, hay una pregunta que nos llegó por el Messenger de la página y nos pregunta, dice, me gustaría saber cómo se llama un arácnido de 6 patas muy largas y cabeza muy pequeña. De, de 6 patas. Yo creo que Bueno, no estuvo checando bien la charla. si tuvo 6 patas, lo primero que te puedo decir es que no es arácnido, ¿no? Es un insecto. Todos los arácnidos tienen 8 patas, salvo los ácaros, que en una etapa de su vida solamente tiene 6 pares, pero son microscópicos, y después cuando ya llega a su parte adulta, entonces ya tiene sus 4 pares de patas. Entonces no es un arácnido, lo que viste y lo único que te podría decir es que es un insecto, pero pues si no hay por lo menos una foto, sería casi imposible. Sí, está muy complicado. Es común, que nos llegue esa consulta, oye, yo tengo una araña de color café, ¿qué especie es? Y yo, no, pues hay muchísimas arañas, pero con una fotografía podríamos orientarla un poquito más. Genial. Vamos a hacer 2 preguntas más porque ya estamos casi en el tiempo. Y las preguntas que queden aquí se las vamos a pasar de todos modos a Gris para ver si nos ayuda a responderlas y se las respondemos por texto aquí en el texto de su mensaje para no alargarnos un poquito más. Entonces voy a hacer 2 preguntas más de las que nos hicieron los que nos están visualizando. Y la primera es de Fernando Enríquez. Dice, ¿se han hecho estudios sobre parasitismo en arácnidos? Sí, bueno, de hecho yo tengo varios años tratando de estudiar los ácaros asociados a arácnidos. Prácticamente tengo en todos los órdenes, a excepción de palpígrados.
y esquizómidos. Yo en la colección tengo varios grupos, tengo especies nuevas. En el caso de esquizómidos yo no tengo, pero he visto fotografías de esquizómidos con ácaros en el estado de Veracruz. Hay ácaros que son solamente, muchos de los ácaros que están presentes solamente se suben en una etapa de su vida, que es la larva, se alimentan y se bajan. Y el resto de su ciclo de vida, que son las ninfas y los adultos, son de vida libre y viven en el suelo. Son estos acaritos que ves de color rojo. Puede también tener algunos ácaros que son foréticos. Es una etapa de los ácaros, que es la deutoninfa, que no tiene un aparato bucal, porque solamente se sube a otro animal de mayor tamaño para que lo transporte a otro sitio. Entonces tiene unas ventositas para poderse fijar a este animal y lo pueda transportar. Y por ahí tengo un grupo bien interesante asociado a amblipígidos, que son especies nuevas. De hecho, es un registro nuevo de la familia para México. Wow, genial. Pues están ustedes con todo en el grupo de investigación. Eh, Dice, nos las hace Carla Hernández y nos pregunta, si, y apareció, dice, si encontramos arácnidos en nuestras casas, ¿es posible donar los organismos al Instituto de Biología para incorporarlos a la colección científica y que ustedes obtengan datos de importancia? Sí, de hecho es muy importante documentar la diversidad en colecciones científicas porque justo con el crecimiento de la mancha urbana, pues va a haber especies que si no las recopilamos lo más pronto posible, o nunca las vamos a tener oportunidad de recopilarlas, pero también es importante que en una colección donde se pueden preservar por años, también puedan estar documentadas, porque quizá para las futuras generaciones que no van a tener oportunidad de ir a un parque o que no van a ver este tipo de animales, pues puedan acudir a una colección científica para conocerlos, ¿no? Entonces son patrimonio, entonces nosotros en el Instituto de Biología están las colecciones más importantes de la diversidad de México, que se resguardan, o sea, tenemos ejemplares súper antiguos, por ejemplo el caso del solífugo, ya lo vieron, es el único ejemplar que hay de la ciudad de La Repsa y que prácticamente yo creo que es el único ejemplar que se va a conocer porque no ha vuelto a salir, ¿no? Entonces sí es importante. Sí, parece que vamos depredando más rápido de lo que deberíamos. Bueno, no deberíamos, para empezar. Uh-huh. Voy a hacer una última pregunta que me parece importante porque mucha gente, cuando va a Ciudad Universitaria, de hecho, cuando vas en el Metrobús sobre Insurgentes, la gente ve como lo que está ahí en la UNAM, que parece como que nadie poda el pasto y dejan crecer la hierba como de manera descabellada, pero en realidad no es que nadie poda el pasto, lo que están ustedes viendo ahí es una reserva ecológica que está por ley, es la única universidad, de hecho, que tiene una reserva ecológica a su cargo. Y nos pregunta Derek Aníbal, dice, si le pudieras decir si hay muchos arácnidos endémicos de la zona del Pedregal, específicamente en la reserva de Ciudad Universitaria, si tú conoces algunos. Bueno, y ahorita mencionaste el caso del solífugo. El solífugo sería un ejemplo de ellos. De estas arañas que se están describiendo, de las saltarinas, de Mejigonus, hay dos especies que solamente están que pueden estar en casas, pero son muy abundantes en Ciudad Universitaria, tanto en la reserva como fuera de la reserva. Hay otras que solamente hemos encontrado en casas. ¿Qué otra especie? Bueno, las tarántulas, ¿no? Como ya les mencioné. Aunque, por ejemplo, hay algunas especies que vas encontrando un poquito hacia la Jusco, pero una de ellas, bonetina, creo que prácticamente el área de la reserva del Pedregal es donde la podemos encontrar, ¿no? Anita Hoffmane y chilango, ¿no? ¿Qué otras especies? Bueno, de los sopilones, ya vimos que de las 15 especies registradas, 14 son endémicas para la zona. Muy, 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 muy bien. Bueno, agradecemos muchísimo la charla. Digo, ya nos alargamos más de lo que teníamos previsto. Agradecemos mucho el interés de todos por estar conectados y seguir esta charla. Los invitamos a que si tienen todavía alguna duda después de que vean esta conferencia, si la ven después, nos dejen en los comentarios sus preguntas, nosotros se las haremos llegar a Gris y para que nos pueda ayudar a responderlas. Agradecemos también en este caso a uno de nuestros integrantes, que es Carlos, que de cariño le decimos Choco, que fue quien nos ayudó a contactar a Gris
y agradecemos mucho también que nos haya apoyado para tener a esta conferencista, que la verdad estuvo bien, bien interesante tu charla y súper resumida, y nos diste un panorama general de arácnidos súper rápido y de manera muy entendible. Y también los invitamos a las siguientes charlas. Bueno, esta charla está dentro de un café científico que se llama Con dos cucharaditas de ciencia. Vamos a tener durante julio una charla de divulgación cada jueves, y los martes vamos a tener unas charlas que también son de divulgación con motivo del centenario del nacimiento de Rosalind Franklin, que bueno, fue parte fundamental para el descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN. Entonces, no se pierdan las charlas, todo el programa va a estar subido en nuestra página. Nada más les recuerdo que la próxima charla que tenemos es Historias de Amor, Desamor y Ciencia, que forma parte de este ciclo, el martes 7 de julio a las 8 de la noche. Y el jueves que entra tenemos Física para Sirenas y Tritones, que es cómo la física te puede ayudar a nadar mejor. Entonces, si quieren mejorar su rendimiento a la hora de nadar, no se pierdan esta charla. Las dos son con miembros del Museo de Ciencias de Zacatecas. La primera charla la va a dar la directora del museo, y esta charla la va a dar el director del grupo de divulgación científica que se llama Grupo Quark. Es Miguel García, que nos va a estar acompañando, entonces no se las pierdan. A las 8 de la noche nos vemos aquí en el Facebook. También estamos transmitiendo en Twitter. Y finalmente les queremos recordar que tenemos una dinámica para ganarse unos libros de nuestro ponente anterior, que se llama Luis Javier Plata Rosas. Son 2 de sus libros. Participen, la dinámica está justo en la publicación anterior a este video. Solamente nos tienen que compartir un momento en alguna de sus series o películas favoritas en los que se haga alusión a algo de ciencia, que nos lo expliquen muy rápido y nos pongan una foto, y vamos a hacer una rifa entre todos los que participen para que se lleven estos libros. Los que se los ganen les va a llegar directamente hasta su casa sin necesidad de pagar absolutamente nada. Y bueno, le agradecemos también a Luis Javier Plata por estos libros que nos está brindando. Te agradecemos mucho, Gris. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que muy pronto, cuando ya podamos regresar a una normalidad en la que podamos saludarnos de mano y no tengamos que usar tanto cubrebocas, nos puedas regalar otra charla, a lo mejor específicamente sobre arañas, para que ya estemos como en persona y podamos como tener este trato más cálido y las preguntas directas de las personas que nos acompañan. Nada más una última cosa, que lo vi en varios comentarios. ¿Nos puedes ayudar a repetir tu correo? Porque varios estuvieron pidiendo tu correo. Mi correo es grismp@ib.unam.mx. Ahí está el correo. De todos modos, si no, ahorita no lo pudieron anotar, está al final justo de la presentación de Gris, en la última diapositiva, para que lo puedan copiar y puedan ponerse en contacto con ella. Pues muchísimas gracias, Gris. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias al equipo de ADN también que están siempre al tanto para ayudarnos a hacer la difusión. Y bueno, nos vemos en la siguiente charla. Muchísimas gracias, Gris. Gracias. Un saludo a todos y gracias por escucharme.